Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros en Inteca Seizón a Ricardo Villa. Él es CEO y creador de Email Original. No voy a adelantar nada porque hoy vamos a estar viendo todo esto y él nos lo contará muchísimo mejor. Bienvenido, Ricardo, a Inteca Seizón. Como sabéis, pues aquí en Inteca Seizón, pues al final lo que tratamos es de tener conversaciones relacionadas con ciberseguridad desde un punto de vista pues no tan técnico para que todo el mundo lo pueda entender y al final pues la ciberseguridad llegue a todo el mundo. Así que Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Lucía, por invitarme. Y un Bueno, placer. Ricardo, creo que es súper interesante todo lo que estás haciendo. Entonces, me gustaría que nos contases un poco sobre ti y qué es realmente Email Original. Bueno, sobre mí, pues una persona más en este mundo que intenta pues, aportar su granito de arena, ¿no? Aparte de trabajar, pues también intento disfrutar del ocio, aunque últimamente de ocio poquito y hay que hacer muchísimo para intentar pues, llevar el día a día en la parte laboral, ¿no? En cuanto a qué es email original. Pues mira, email original es una solución, ¿vale? Que ha nacido para diferenciar los emails legítimos de los emails fraudulentos. ¿Qué hacemos? Hacemos que el emisor, ¿vale? Pueda aportar pruebas al destinatario para que pueda verificar sus comunicaciones, de tal manera que los destinatarios cuando reciben los correos de los emisores legítimos estos puedan tener la certeza de que realmente esos correos pertenecen a esa dirección en concreto y no a una dirección similar, que es lo que está pasando en muchos casos, que hace que se produzcan incidentes que muchas veces me preguntan, oye, ¿y de cuánto importa es ese incidente? No tenemos ni idea, depende del daño que ocasione ese incidente, ¿no? ¿Por qué además email original? Porque hoy en día, con el tema de la IA, sabemos que las suplantaciones hoy en día son casi perfectas. Por lo tanto, tenemos un mensaje muy claro, es que el ten cuidado que hemos transmitido durante estos últimos años, desgraciadamente ya no es suficiente. Claro. No, y aparte veo que esta solución o esta herramienta es súper importante, sobre todo en lo relacionado a cadena de suministro, relación con terceros, proveedores, que al final estamos viendo que están habiendo muchísimos problemas de seguridad justamente en estas relaciones. Y uno de los principales problemas, obviamente, es la suplantación de identidad. Entonces, Ricardo, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo de grave crees que es el problema de la suplantación de identidad por email hoy en día? Y si hay algún dato que sea llamativo que nos puedas dar. Mira, la gravedad del problema yo creo que es de sobra conocidos por todo el mundo. Más que hablarte de un porcentaje en concreto, porque se manejan muchos porcentajes, se manejan desde un 68%, un 70 y pico por ciento, incluso hay fuentes que dicen que hasta un 90% de los incidentes nacen a través de un correo electrónico. Para mí ya todo lo que sea una mayoría ya me parece suficientemente grave como para prestarle atención, ¿no? Entonces, si tenemos claro que el email es el principal vector de ataque y que esto produce miles de incidentes y phishing cada año, lógicamente tenemos que tener en cuenta que esto afecta a las empresas, afecta a los clientes, afecta bueno, a los proveedores, afecta a los ciudadanos en el día a día y lo que me preocupa es que hemos normalizado, ¿vale? Que esto suceda sin tomar ningún tipo de medida. Nosotros tenemos muy claro que la concienciación y la formación es un punto importante siempre. El saber no ocupa lugar y obviar esto pues, sería una irresponsabilidad por nuestra parte, pero no es suficiente. Mira, nosotros ponemos siempre un ejemplo muy importante para la gente que sea futbolera y para la gente que no sea futbolera, pues también lo va a entender, ¿vale? Un portero.
¿vale? Un portero todos los días lo están entrenando para intentar que no le metan un gol. Claro, un portero puede evitar que no le metan un gol siempre. No. Claro, ¿Por eso vamos a dejar de entrenar al portero? No. ¿Qué pasa? Que el portero necesita otros mecanismos también para que no le metan goles. Necesita una defensa, necesita a alguien que le ayude al final a que el balón no traspase la portería. Bien, aquí es donde entramos nosotros con email original. Al final, cuando tú al usuario le aportas una prueba en la cual puede confirmar y verificar que la dirección del correo que está recibiendo proviene de una dirección legítima, esa dirección legítima que previamente ha tomado una serie de medidas para intentar no verse comprometida, pues obviamente ya le estás dando unas altas garantías de poder discernir un correo legítimo de uno fraudulento y de esta manera podemos evitar fraudes. Quédate con un detalle, Lucía, que, que a mí me gustaría que una vez nos empezásemos a cuestionar, ¿no? Porque de nada vale hablar de email original, de nada vale hablar de ningún tipo de solución, de herramienta, incluso hasta de concienciación y formación, si no entendemos realmente en qué punto estamos. Mira, hay gente que me dice, Ricardo, oye, mira, macho, eres un poco pesado ya con el correo electrónico porque la ciberseguridad no es el correo electrónico. Dije, claro que no. Igual que el corazón no es el único problema para el cuerpo humano. Y para seguridad vial, no simplemente el problema son los semáforos. ¿Qué pasa? Que sí que tenemos que tener en cuenta que es el principal vector de ataque. Y si estamos hablando del principal vector de ataque, obviamente no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que ver, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y fíjate cómo estamos funcionando en el día a día. Cada vez que estamos enviando un correo electrónico, sin aportar ningún tipo de prueba a los destinatarios están jugando a la ruleta rusa. Están teniendo que adivinar si cada correo que llega es legítimo o no. claro. Y después otra cosa muy importante, Lucía. Cuando hablamos de defensa, cuando nos quedamos intentando defender nuestro fuerte, todos los días están llegando correos electrónicos que nuestros usuarios, a nuestros compañeros de trabajo, tienen que intentar adivinar. Sí, porque aunque estén configurados realmente pues determinados mecanismos de correo electrónico, ¿no? Tipo pues filtros que existen anti-spam, anti-phishing o las configuraciones de KeyDemark, etcétera, siempre, absolutamente siempre hay alguno que se cuela, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es la herramienta es súper interesante. A mí lo que me gustaría, Ricardo, es que y ahora pasaremos un poco a ver exactamente qué problema real nos está resolviendo, ¿no? Pero antes me gustaría que explicases a las personas que nos están viendo qué pasaría si, por ejemplo, están utilizando email original, un correo electrónico pasa esos filtros previos de seguridad que pueden tener configurados y realmente hay un intento de suplantación a una empresa. Es decir, no sé si he hecho bien la pregunta. Si una empresa está utilizando email original, ¿qué pasaría exactamente cuando alguien intenta suplantar a esa empresa? Es decir, ¿qué ve el receptor del correo Pues fraudulento? aquí hay muchas variables. Te voy a responder la más sencilla, ¿vale? Porque al final también quiero hacer un pequeño inciso. No es lo mismo hablar de una gran compañía, ¿vale? Que hablar de una microempresa, ¿no? Claro, En una gran compañía se pueden hacer muchas más cosas, pero lo voy a simplificar para que lo entienda todo el mundo. En una pequeña empresa, cuando recibes un correo electrónico de un supuesto emisor legítimo, si ese emisor legítimo utiliza email original, ¿vale? Los destinatarios, al poder verificar el correo, ¿vale? Van a poder discernir fácilmente
cuál es legítimo, cuál no, porque el resultado de esa verificación va a ser válido en caso de que sea un correo legítimo. En el supuesto caso de que sea un correo no legítimo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que no lleve ni el sello tan siquiera, por lo tanto ya el usuario ya lo identifica, y, o que puedan intentar suplantar el sello. Bien, intentando suplantar el sello, que es al final copiar y pegar un sello legítimo, el resultado siempre va a dar no válido. ¿Por qué? Porque cada sello criptográfico que nosotros insertamos en cada email de cada emisor legítimo es único. Y entonces ahí los detectamos. El receptor de ese correo le dará un resultado no válido y podrá, lógicamente, no manipular ese correo electrónico. Claro. Esta es la parte sencilla. En la parte digamos, bueno, más profesionalizada, tenemos una API en la cual pues, una gran empresa puede configurarla, incluso ya decidir directamente que todos aquellos correos electrónicos que el resultado sea no válido, ¿vale? O no seguro, directamente que no entren en la bandeja de entrada de la empresa, de cada usuario. De esta manera, imagínate de qué manera podríamos mitigar el riesgo. Claro, no, y además es súper interesante porque al final yo creo que, y ahora sí, yo creo que más o menos nos has dejado bastante claro qué es o cómo actúa email original, pero realmente, ¿qué problema concreto crees que está resolviendo? Pues el problema concreto es precisamente el que no estamos sabiendo resolver hasta el día de hoy, y es que no tenga que el usuario tener que basarse su seguridad, o una empresa basar su seguridad en la intuición de un usuario. Aquí estamos quitando radicalmente esa intuición. No tiene que adivinar, simplemente lo que tiene que hacer es verificar a través de un plugin o las empresas o a través de nuestra página web oficial, o las empresas más que quieran utilizar nuestra API directamente a través de ella, que puedan verificar y confirmar que ese correo proviene de esa dirección legítima. Y ahí ya no tiene que optar a ningún tipo de intuición y adivinar. Le quitas la responsabilidad al usuario. Al final, nosotros entendemos que la única manera a día de hoy, y lo vemos cada día, porque las empresas incluso más avanzadas y las que no podemos cuestionar la gran inversión que hacen en ciberseguridad y los equipos profesionales que tienen detrás, que son altamente cualificados, desgraciadamente saben que no pueden detener todas las amenazas. Oye, pues ¿por qué no podemos exigir a emisores legítimos, proveedores con los que trabajamos habitualmente, que nos protejan? No, y a mí me parece súper interesante, sobre todo porque veo claras dos líneas que realmente, pues, email original puede ayudar muchísimo. La primera es, sobre todo, el tema de comunicaciones internas dentro de las empresas, sobre todo cuando son empresas, pues, ya bastante grandes y hay problemas, por ejemplo, de, yo qué sé, un correo a recursos humanos de un supuesto trabajador que quiere cambiar su número de cuenta para una nómina, o los típicos correos con suplantaciones de facturas o suplantaciones de la dirección, ¿no? Entonces, todo esto creo que es un problema que Email Original lo resuelve muy bien, porque, pues al final, si las comunicaciones internas de, por ejemplo, yo que sé, una empresa de 2.000 personas, no tienen ese email validado, pues ya les está ayudando a que se reduzca este riesgo. Y por otro lado, lo que comentábamos antes de la cadena de suministro, ¿no? O sea, aquí estamos viendo muchísimas, o sea, muchísimos problemas de seguridad en todos los sectores, o sea, sector automoción, sector industrial, sector textil, o sea, todas las empresas que al final trabajan con distintos proveedores. Entonces, aquí creo que también
puede ser muy interesante. Y hablando justamente de esto, Ricardo, ¿cuál suele ser vuestro cliente tipo? ¿Son empresas grandes, son pymes, es sector público, sector privado? Mira, el cliente tipo tiene que ser cualquier empresa que utilice el correo electrónico. ¿Por qué? Porque cualquier empresa es susceptible de que sea suplantada. Estamos hablando siempre de incidentes. No, es que a mí nunca me han atacado. Es que nunca sabes cuándo va a pasar. Nunca sabes cuándo te van a suplantar. Es que ni tan siquiera tienes a que haber sufrido un incidente previo para que eso pase. En cualquier momento alguien puede utilizar la marca de cualquier empresa, ¿vale? Y mandarle un email a sus clientes o a sus proveedores haciéndose pasar por ellos. Claro. El otro día, con una reunión con una empresa del IBEX, me decía: Ricardo, es que nos están suplantando cada dos por tres, es que es una locura, o sea, no somos capaces de ver cómo reaccionar ante esto. Digo, pues es que la única manera a día de hoy es que seáis proactivos, que realmente Claro. transmitáis a vuestros clientes que pueden realmente verificar vuestras comunicaciones, porque así de esta manera ellos podrán salvar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y yo creo que esto lo sabemos todos. Nadie puede evitar que te suplanten. A lo mejor empresas que están muy preparadas a nivel de seguridad, que las podemos contar con los dedos de la mano, ¿vale? Pues podrán detener X porcentaje de ataques, pero no van a poder detener el 100%, incluso las empresas más avanzadas. Claro. Pero no nos podemos olvidar una cosa muy importante, Lucía. Solo en España, ¿vale? Sin irnos ya al mundo global, el 90% del tejido empresarial, estamos hablando de empresas micropymes y pymes, que no tienen la misma estructura de seguridad que tienen pues X empresas que son minoría, con unos presupuestos que realmente les permiten, digamos, abordar otro tipo De de medidas. situaciones y de medidas de seguridad. Y aún así, si vemos las noticias, empresas incluso del IBEX están lanzando cada dos por tres mensajes a sus clientes, a sus proveedores: ten cuidado. No, y es súper importante lo que decías de tener una actitud proactiva, porque, por ejemplo, ayer a mí me llegó de mi banco un mensaje que habían pues, implantado una medida bueno, van implantando medidas de seguridad justamente para facilitarle al usuario que sea capaz pues, de identificar una posible suplantación de identidad, un posible phishing, un posible mensaje fraudulento, etcétera. Entonces, esto ya se está viendo, por ejemplo, en sectores como el bancario, ¿no? Lo que tú decías es que al final no solamente tenemos que tener una actitud reactiva o de protección, también es actitud proactiva de ayudar al de enfrente a que, a que sea capaz de identificar. Al final es súper importante. ¿Por qué? Pues porque entramos dentro del concepto de responsabilidad compartida, ¿no? Al final, y es lo que tú decías, en España sobre todo, pues la gran parte de las empresas son pymes. Entonces, pues al final creo que si no colaboramos entre todos, pues es muchísimo más complicado, ¿no? Luchar contra el cibercrimen, que al final ya sabemos que siempre va un paso por delante, ¿no? O sea, a nosotros todas las semanas nos llegan pues como a todo el mundo, ¿no? Intentos de suplantación, intentos de estafa, ya sea a nivel particular o a nivel de empresa. Y si no eres capaz de identificarlo y no tienes medidas de seguridad como para poder enfrentarte a ello, es súper complicado. Mira, ¿cuántas empresas al día notifican un incidente de seguridad? Y en Uf. muchas ocasiones, ¿cuándo notifican ese incidente? ¿Cuándo Mm, ha pasado cuánto tiempo? mm. Y porque a lo mejor en muchos casos se han enterado incluso por fuera. Sí, 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 sí. ¿Qué significa esto? Que muchas veces y muchísimas empresas a veces están pasando incidentes y la gente no lo sabe. Mm. Así Pues es.
Oye, cuando lanzamos un mensaje, oye Ricardo, si dudas de un correo que te llegue, por favor notifícamelo. Digo, ¿y si no dudo? Y es malo. Me estás trasladando a mí la responsabilidad. Tengo que estar adivinando yo. Y el adivinar, cuando estamos hablando, y además lo estamos reiterando, que con la inteligencia artificial, desgraciadamente, los correos cada vez son más difíciles de discernir entre un correo legítimo y uno fraudulento, ¿cómo es posible que sigamos con el mismo mensaje? No vale, estamos dejando que un administrativo o cualquier trabajador de una empresa que está en 50.000 cosas y que no es experto en ciberseguridad, ¿vale? Que en un momento determinado, desgraciadamente, porque depende de su pericia y de su intuición, ¿vale? Ponga en riesgo no solo a su propia empresa, sino es que las consecuencias de que le puedan robar pues, sus credenciales, de acaben con movimientos laterales y puedan estar robando bases de datos, etcétera, etcétera, es que están poniendo en riesgo toda una cadena de suministro Claro, y a todos sus clientes. tal Por cual. eso que la magnitud de simplemente un correo que te puede robar unas credenciales, ¿cuál puede ser ese impacto? O sea, Mm, brutal. Y lo que no podemos es admitir a día de hoy, ¿vale? Un simple mensaje de una empresa que una vez es consciente de que ha sido atacada, quedarnos simplemente con el hecho de decir, oye, ya lo tenemos controlado, ya hemos cambiado contraseñas, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, lanzar un comunicado diciendo todo lo que nos han robado y, señores, tener cuidado, verificar. Claro, ¿verificar qué? claro. ¿Qué verifico? Lo que estamos trasladando sin darnos cuenta, porque yo entiendo que es bien intencionado, ¿no? El mensaje, pero es que realmente no estamos trasladando ningún tipo de seguridad, Lucía, ninguno. Y mientras esta parte no la entendamos, no podemos tomar ningún tipo de decisión al respecto. Sí. Y esto es como al final, si sabemos que el 65 o el 80% de las personas que entran a un hospital entran o sea, por un problema cardíaco, ¿vale? Y al final no le miramos el corazón y nos ponemos a mirarle el tobillo y si tiene heridas en las manos y le damos el alta sin mirarle el corazón, a que suena absurdo. Sí, sí, Pues no, esto total, pues totalmente. esto es lo que estamos haciendo con el correo electrónico. Al final el único mensaje es intentar, el ejemplo que te ponía antes, entrenar al portero, ¿vale? O sea, entrenar al usuario, ¿vale? Y dejarlo ahí a la buena de Dios y a rezar para que no pase absolutamente nada. Y creo honestamente que esto no es el camino. ¿Tienes algún caso, Ricardo, obviamente sin datos concretos, donde pues nos puedas contar si que email original haya evitado un ataque o haya reducido un daño? A nosotros ya nos han contado algún cliente que le han suplantado y que gracias a que un proveedor en concreto verificaba sus correos electrónicos, se dio cuenta de que lo estaban suplantando. Entonces, al final aquí la medida ya no es si hay casos o no hay casos, porque los hay, porque la suplantación existe, ¿vale? Sino es el hecho de que tú te anticipes para que precisamente cuando se vean en esa tesitura los receptores de tus comunicaciones, directamente puedan enfrentarse a ese problema. Ojalá Y no te suplanten nunca, claro. pero si te pasa, por lo menos has tomado una medida proactiva y estás contribuyendo a la seguridad de tus comunicaciones empresariales. Total, total. No, sí, esto es como al final cuando hablamos de gestores de contraseñas y todo esto, ¿no? Que la gente pregunta, oye, ¿qué es mejor, el gestor de contraseñas de Google o el local? Pues al final esto va por capas, ¿no? Si la diferencia está entre que vas a utilizar la misma contraseña para absolutamente todo y el gestor de contraseñas de Google, pues hombre, mejor que utilices un gestor. Ahora, si la diferencia está entre pues, un gestor de contraseñas
máquinas en nube y un gestor local, pues obviamente la diferencia es clara, ¿no? Entonces, bueno, pues al final creo que en ciberseguridad lo más importante es ir añadiendo capas. Esto es como si nos trasladamos al ámbito físico, o sea, por tener una puerta blindada quiere decir que no vayan a entrar a tu casa a robar, pues realmente no. Lo que pasa es que van a tardar más o les va a costar más, ¿no? Ricardo, ¿qué sectores, bajo tu experiencia, qué sectores crees que están siendo ahora mismo a lo mejor más atacados o dónde pudiese ser para que la gente también lo pueda localizar? ¿Dónde crees que pudieran ser buenos sectores para implementar email original? Y sé que o sea, sé que la respuesta es todos, porque es todas las empresas que utilizan correo electrónico, pero bueno, sí que me gustaría que analizásemos un poco qué sectores pudiese haber ahora más, quizá más en riesgo, ¿no? Mira, si la respuesta la diste tú ya, ¿no? O sea, todos. Pero bueno, si queremos, digamos, hacer un poco más de énfasis, teniendo en cuenta un poco las noticias que nos llegan cada día, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, turismo, estaríamos hablando de sectores como sector asegurador, seguros, sector finanzas. El sector finanzas vemos cada día suplantaciones a entidades bancarias, la administración pública. La administración pública constantemente, agencia tributaria, pues entidades como DGT, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y el retail también es un sector que también está altamente suplantado y también los proveedores tecnológicos. También los proveedores tecnológicos. Y este es un llamamiento también para todos aquellos proveedores tecnológicos que también tienen que darse cuenta que sus destinatarios también tienen que verificar sus correos electrónicos. SPF de King y de Mark, que es algo de lo que hablamos constantemente, estamos hablando de una tecnología que se entienden entre servidores. El usuario no percibe absolutamente nada de Claro, eso. Y sobre todo que ante un dominio parecido, ¿vale? Aquí SPF de King y de Mark no llega a cubrir esa necesidad. Por eso, en base a lo que tú me comentabas antes, Lucía, que lo decías muy bien, que cada capa de seguridad suma y es importante, es que email original es una capa más. claro, Realmente no viene a sustituir ninguna solución de las que hay. Cualquier solución que hay a día de hoy en el mercado es necesaria. Sí, rotundamente sí. O sea, ¿podemos incorporar una solución como email original y eliminar concienciación y formación? No. claro, ¿Podemos coger y eliminar pues, SPF de King y de Mac y otras medidas que nos evitan que entre ruido? Pues no, tampoco, por supuesto que no, porque al final cuanto menos ruido, menos probabilidades de que haya fraude. Solo que claro. nosotros vamos un paso más allá, ¿vale? Que es con todas esas medidas, ¿vale? Pues tenemos un pasito más que es quitarle esa responsabilidad al usuario, que solo lo puede hacer el emisor, para que pueda comprobar y no tenga que adivinar. Porque, Exacto. y perdíme solo una cosita más, cuando hablamos de ciberseguridad, y es el usuario el que tiene que estar adivinando si algo es legítimo o no, yo creo que no son sinónimos eso. Adivinar y ciberseguridad creo que no van de la mano. Y es lo que suele pasar habitualmente. Pues eso es lo que realmente tenemos que cuestionarnos. Por eso a mí muchas veces, fíjate, yo uno de los errores, y esto lo quiero decir claramente, uno de los errores que cometí al principio era emocionarme con email original y hablar de las bondades de email original, venga, mira, hacemos esto otro, esto tal, esto cual, y me he dado cuenta que eso al final no vale para nada. Al final lo que realmente vale es entender dónde tenemos el problema. Vale. La herramienta que me has dado, utiliza la que quieras que te solucione ese problema. Pero a día de hoy, para que alguien no tenga que adivinar en un correo electrónico, una solución es email original. A partir de ahí sí podemos hablar. Tal cual. Oye, Ricardo, y ya para ir terminando, al final vosotros habéis creado un producto de ciberseguridad en España.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a la hora de generar este producto y lanzarlo al mercado? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención es que todo el mundo reconoce el problema, pero muy pocos cambian la forma de comunicar. Hacen algo. Esto es lo llamativo, ¿no? O sea, date cuenta que todos los días lanzamos un mensaje de que, oye, verifica, 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 verifica. Digo, pero es que si tú puedes mostrar ese camino, oye, tú puedes como empresa tomar la medida de decir, oye, mira, como emisor responsable, te pongo la solución para que puedas saber cuáles son mis comunicaciones. Claro, Pero hoy en día, y creo que es algo que todo el sector de ciberseguridad tenemos claro, es que vender prevención es dificilísimo, es dificilísimo. En cambio, no nos ponemos ni colorados cuando vemos que nuestra seguridad está en manos de que los usuarios adivinen cada día. así es. Pues esto hay que meterlo dentro de la parte de cumplimiento, ¿no? Nosotros nos damos también mucha cuenta que esta parte de prevención es muy complicada y que muchas veces las empresas se empiezan a poner las pilas cuando quieren estar dentro de algún proceso de certificación, porque se lo pide algún cliente o porque para trabajar con administración pública necesitan esquema nacional de seguridad, ¿no? Entonces ahí es cuando es verdad que vemos que las empresas están un poco más proactivas cuando existe esa necesidad, que no debería de ser así, pero la realidad actual pues es esta, ¿no? Y Pero ya fíjate, ah, perdona, perdón, pero Ricardo, fíjate solo una cosa, Lucía, ahora que mencionas NIS2 y INSS, digo, perdón, ENS, caramba, eh, al final, estas normativas lo que vienen es a exigir una gestión del riesgo y una claro, protección sobre este mismo. El email sigue siendo un vector crítico. ¿Y qué estamos haciendo para mitigar este riesgo? Si estamos lanzando correos electrónicos que los clientes, los proveedores, los ciudadanos tienen que estar adivinando, de acuerdo, ¿qué riesgo estamos evitando? Yo creo que no estamos evitando ningún riesgo. Entonces, al final, NIS2 y NS o cualquier otra normativa no te está diciendo qué herramienta tienes que usar para gestionar ese riesgo y para prevenir esos incidentes, pero sí te está diciendo que tomes medidas. claro. Y desde luego, enviar los correos electrónicos como los llevamos enviando los últimos 20 años, sin aportar ningún tipo de prueba al destinatario para que pueda verificar que realmente ese correo electrónico proviene de una dirección legítima, confiable, obviamente ahí no hay ningún tipo de acción. Tal cual, tal cual. Y ya para terminar, Ricardo, al final, si un empresario nos estuviese escuchando ahora mismo, ¿cuál sería la primera acción que debería de tomar o podría tomar esta misma semana para proteger el email de su empresa? Muchas. O sea, las que seguramente esté tomando hasta el día de hoy, pero a mayores pensar que cada correo electrónico que sale de su empresa sin aportar una prueba, directamente está poniendo en riesgo a su cadena de suministro, a sus clientes, incluso a ciudadanos si va destinado a ellos ese email. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener la posibilidad de poder verificar, comprobar que realmente proviene de una dirección legítima. Claro, Entonces, creo que cualquier empresa hoy por hoy se tiene que hacer esta pregunta. Oye, ¿qué prueba tiene el destinatario cada vez que envías un email para poder distinguir tus comunicaciones de unas fraudulentas? Si no tienes una respuesta para eso, tienes que ponerle solución.
Oye, Ricardo, pues qué interesante. Creo que es algo que a la gente le va a gustar muchísimo, porque es algo que nos está haciendo y que puede dar pues una visión un poco diferente, ¿no? De la ciberseguridad, un cambio de perspectiva. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Inteca Safe Zone con nosotros. Dejaremos tus redes sociales y los datos de email original por si hay alguien que quiera preguntaros o informaros sobre la herramienta. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y te esperamos pronto, Ricardo. Gracias a ti, Lucía, por darme este altavoz. Gracias. Chao.